Bien, voy a volver a explicar entonces una vez más, ¿ya? ¿En qué porcentaje debe disminuir la altura de un triángulo para que su área permanezca constante? ¿Ya? Cuando su base aumente el 25%. Entonces, fíjense, aquí me habla de altura, área y base. Yo me acuerdo entonces, ¿no? La fórmula de un triángulo cualquiera es base por altura sobre 2 para cualquier triángulo, ¿ya? Entonces, las condiciones que me está dando. Inicialmente era un triángulo de base B y altura H, ¿ya? Y este es su área, base por altura sobre 12, ¿ya? Ahora, las condiciones. ¿En qué porcentaje debe disminuir la altura? Es decir, la altura va a ser más pequeña, pero necesito saber en qué porcentaje va a disminuir para que su área permanezca constante. Es decir, este primer área del primer triángulo, que tiene una base B y una altura H, modificando ahora la altura más larga y una altura más pequeña, ¿ya? Debe tener el mismo área que esa es la condición para que su área permanezca constante cuando la condición, su base aumente 25%. Esta base debe aumentar. Si aquí es B, aumentando significaría que esto es B más 0.25B. Esto es 25%, ¿ya? Entonces aquí me quedaría simplemente 1.25B nada más. Ya, o si quieren en fracción, 125 sobre 100. B, ¿ya? Entonces, ya tengo aquí una nueva base, ya no es la misma base, esta es más larga. La altura obviamente tampoco va a ser la misma, tiene que ser más pequeña. Entonces, aquí hay dos nuevos datos, una base 1 y una altura 1, ¿ya? Bien, ahora vamos a la solución. De esta condición que me dice el área permanezca constante, yo diré, ya, entonces ambas áreas deben ser iguales, aquí igualado. El área del primero igual al área del segundo. Esta área de la primera es base por altura sobre 2. El otro sería base 1 por H1 sobre 2, porque son nuevas bases y nuevas alturas. Base 1 por altura 1 sobre 2. Reemplazo los valores, ¿ya? Base por altura sobre 2. En vez de B1 pongo su valor, que en este caso es 125 sobre 100 o 1.25B, cualquiera, por H1. Y esto sobre 2. ¿Ya? Esto ya son operaciones nada más, ¿ya? Canto con canto, medio con medio, me va a dar acá 125, 2 por 100, me va a dar 200, B por H1, ¿ya? Simplificando. Quinta 25, quinta de 240, quinta 5, quinta 8 me daría, ¿ya? Ya no puedo hacer nada más, entonces todo voy a llevar al primer miembro, ¿ya? Fíjense, este 5 está arriba, va a bajar abajo a dividir, este 8 está abajo, va a pasar arriba a multiplicar, ya que está acá, esta B también va a venir a dividir, entonces viene a dividir. Se simplifican, B con B se va, la mitad 1, la mitad 4, me va a quedar simplemente H, ya me va a quedar 4 quintos. Si yo divido 4 quintos, es 0.8 H. Entonces me queda una relación de alturas nada más, ¿ya? Quiere decir esto lo siguiente, la altura nueva tiene que ser 0.8 o si no 80% nada más, ¿ya? 0.8 es 80% en porcentaje, ¿no? Esta nueva altura debe ser 80%. La altura inicial es 100%, porque es la altura base, digamos, ¿no? Es 100%. La pregunta no es cuánto debe ser la altura. Ojo, no dice cuánto debe ser la altura nueva. La pregunta dice cuánto debe disminuir la altura para que se cumplan estas condiciones. Entonces, disminuir significa una cesta. Si antes era 100%, ahora es 80%. Entonces, ¿cuánto está disminuyendo para llegar de 100 hasta 80? 20%. Si uno resta 100 menos 80 es 20%, ¿no? Que sería lo mismo si yo hago 1, que es el 100% menos 0.8, 0.2. Es decir, en porcentajes debe disminuirse 20% a la altura
para que ambas áreas sean iguales. Ojo, vuelvo a repetir, no está preguntando cuánto es la nueva altura, está preguntando cuánto se debe disminuir a la altura, ¿no? Entonces debes disminuir 20% y esto obviamente va a ser 80%. ¿Ya? La verificación, en este caso el área va a ser base 1 por altura 1 sobre 2. Yo debo verificar que esta nueva área tenga que ser este mismo valor. Entonces yo multiplico 1.25b, que es la nueva base, por la nueva altura, que es esta, 0.8h, 1.25 por 0.8 me da 1. Entonces me quedaría simplemente base por altura sobre 2, que llegaría a ser la misma área inicial. Con eso estamos demostrando que el ejercicio está correctamente resuelto y se están cumpliendo todas las condiciones que me están dando. En este caso, las respuestas sería ninguno, porque no hay, fíjense, 20%. No hay. Entonces, pero la respuesta en este caso es 20%. Esa sería mi respuesta correcta. Vamos entonces. Bien, en esta parte de regla de 3 entonces hay simple y compuesta, directa e inversa. Ya primero vamos a ver el caso de regla de 3 simple. Ya estos dos ejercicios son ejemplos de regla de 3 simple. Ya, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en la simple? Fíjense, un dato, dos datos, tres datos. Un dato, dos datos, tres datos y tenemos que hallar el cuarto, ¿verdad? Aquí lo mismo debería ser. Un dato, 20 días. 6 horas, otro dato. 8 horas, otro dato. 1, 2, 3 y el cuarto tenemos que hallar. ¿Verdad? Eso es regla de 3 simple. Pero cuando va a ser regla de 3 compuesta, ya no van a ser 3 datos, me van a dar 4, 5, 6 datos. ¿Ya? Y ya uno dice, bueno, esto es regla de 3 compuesta porque tiene varios datos. Entonces ya no se arma así, se arma varias columnas. ¿Ya? Bien, vamos a poner entonces solución. ¿Ya? Solución. Muy bien, por transportar una mercadería se ha pagado 51.8. Muy bien. ¿Cuál es la distancia recorrida si por 150 se ha pagado 37? Eso primero copiamos, la equivalencia que me dan, ¿ya? Entonces yo digo, por 150 kilómetros, yo he pagado 37 bolivianos. Ahora, ¿cuánto voy a pagar por 51.8 bolivianos? Esa es la pregunta X, ¿ya? Antes de poder multiplicar, yo debo hacer el análisis, ¿ya? Para determinar si esto es inversa o directa. Entonces, el análisis, ¿cómo se hace? Se pregunta, a más kilómetros, en este caso, a más distancia, ya a más kilómetros, ¿va a costar más caro o más barato? Si va a transportar más lejos, va a recorrer más distancia y obviamente va a ser más caro, ¿verdad? A más distancia entonces sería más costo, ¿ya? Más costo. Fíjense, ¿dónde está el más de acá? Aquí dice, directa es cuando uno aumenta y el otro también aumenta, más, o bien uno disminuye y el otro también disminuye. Entonces, más está aquí. A más distancia, más costo. A más distancia, más costo. Esto no puede ser al revés. Nunca va a ser al revés, ¿verdad? Si, por decir, si yo voy a transportar de Santa Cruz a La Paz, me va a costar un precio. Pero si voy a transportar de Santa Cruz, no sé, hasta la frontera con Chile, obviamente va a ser mucho más caro porque es más distancia, más costo. ¿Ya? Bien, eso es el primero. Yo debo darme cuenta, ¿no? Más, si las cantidades son directamente proporcionales. ¿Ya? Si son proporcionales, es decir, uno aumenta y el otro también aumenta, ¿ya? O también con flechitas se podría colocar, uno aumenta, ¿ya? Y el otro también aumenta, entonces es regla de 3 directa. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, entonces esto es regla de 3 directa. De ahí me doy cuenta. Esto es directa. ¿Ya? Entonces la directa, ¿cómo se hace?
se multiplica en cruzado y se divide con el tercero, como indica acá, ¿no? Se multiplica en cruzado y con el tercero se divide. Entonces, para mi solución, entonces, me quedaría X simplemente a 51.80 multiplicado por 37 bolivianos dividido entre 150 kilómetros. ¿Ya? Perdón, aquí me quedaba en... Estoy mal, ¿no? 51.80 por 150. Cruzado se multiplica y con el tercero se divide. 150 kilómetros, ya multiplicado por 51.80. Es lo mismo si le pongo al revés, ¿no? 51 por 150, lo mismo sería. Dividido entre 37 bolivianos. Ahora sí, se simplifica entonces bolivianos con bolivianos, se me van. Y eso simplemente ya se puede hacer de forma manual o en la calculadora, ¿ya? Si hacemos en la calculadora me va a dar 150 por 51.8 dividido todo esto entre 37, me va a dar exactamente 210, ¿ya? 210 kilómetros sería la distancia total, ¿ya? En la respuesta obviamente no hay esto, hay que llevar todavía metros, ¿ya? Entonces multiplicamos en 1 kilómetro, hay 1000 metros, porque la pregunta o la respuesta está en metros. Kilómetro con kilómetro se van y se aumenta simplemente los ceros. 1, 2, 3, entonces habría, la distancia que tendría que recorrer sería de 210.000 metros. ¿Ya? Este sería un ejemplo de regla de 3, simple, directa. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de regla de 3 inversa. ¿Ya? En el caso de la inversa, simplemente uno tiene que aumentar y uno tiene que disminuir. Vamos a ver en este caso dónde aumenta y dónde disminuye. ¿Ya? Bien, anotamos entonces y ponemos acá solución. Una cuadrilla de obreros ha hecho una obra en 20 días, ¿ya? 20 días, trabajando 6 horas diarias. Ese sería el dato. Entonces, trabajando en 20 días, la cuadrilla ha avanzado, trabajando 6 horas diarias, ha terminado la obra 6 horas por día, ¿ya? Trabajando 6 horas por día, esta cuadrilla ha terminado la obra en 20 días, eso me está diciendo, ¿no? Trabajando 6 horas por día, se ha terminado en 20 días. ¿En cuántos días habrá hecho la obra si hubiera trabajado 8 horas diarias? ¿Ya? Entonces, van a trabajar ahora más tiempo, 8 horas por día, y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo van a terminar? ¿Ya? Otra vez, hacemos primero el análisis, ¿ya? El análisis de las cantidades, independientemente del valor, ¿no? Yo diré entonces, a más horas por día que trabajen, lo van a terminar en menos días. No puede ser lo contrario. Imagínense que trabajen 15 horas al día y tarden más. No, no puede ser. Si van a trabajar más horas por día, van a ser más rápido, van a avanzar más rápido y obviamente lo van a terminar en menos días. Ya, en menos días. Y la pregunta es, ¿en cuántos días justamente? Fíjense, esta parte de la inversa, más, menos, aumenta y disminuye, se nota aquí. A más horas por día, menos, ¿ya? Esto está disminuyendo y esto es menos, ¿ya? Uno está aumentando y el otro está disminuyendo, por eso es inversa. Entonces yo diré, ya, entonces esto es inversa, ¿ya? Esto es inversa. Muy bien, para la inversa entonces el procedimiento es el siguiente. Primero se multiplica y con este se divide. Al revés, como está indicando acá, ¿no? En líneas rectas se multiplica y con el otro se divide. Entonces en líneas rectas se multiplica y con el otro se divide. ¿Ya? Bien, vamos a multiplicar entonces. Perdón, me quedaría
X igual a 20 días multiplicado por 6 horas por día. Todo esto dividido entre 8 horas por día. Horas por día con horas por día se me van a simplificar. Y me va a quedar simplemente esa expresión, ¿verdad? Simplificando, podría yo quedar lo siguiente, ¿ya? Aquí me va a dar la mitad 10, la mitad me va a dar 4, la mitad me va a dar 2, la mitad me va a dar 5, me va a quedar todavía la mitad 1, la mitad 3, ¿ya? Entonces 5 por 3 me va a dar 15. O también sería lo mismo directamente multiplicar, ¿no? 20 por 6 me va a dar 120, entre 8 también sería 15, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones, multiplican directo o simplifican, ¿ya? 5 por 3, 15, 10, ¿ya? Ahora analizaremos, ya analizaremos. Si es que yo voy a analizar, me tendría que quedar los datos, obviamente, como hemos dicho al principio. Uno tiene que aumentar, el otro tiene que disminuir. Fíjense, trabajando 20 días, trabajando 6 horas por día, yo he terminado en 20 días. Si trabajo a 8 horas por día, obviamente el valor que va a salir aquí tiene que ser menos, no puede ser más. Estás aumentando esto, las horas por día, entonces tu cantidad total de días tiene que disminuir. Por eso, si sale la respuesta aquí 20 o mayor a 20, estaría más directamente porque sabes que la relación no es esa. Uno tiene que aumentar, el otro tiene que disminuir. Esta está aumentando, aquí tiene que ser menos que este valor. Por eso aquí la respuesta es 15. ¿Quiere decir eso? ¿Tiene lógica? Sí, está bien mi respuesta. Pero si aquí me saldría 25, no, está mal. En algo nos hemos equivocado. Ya, esa es una forma de darse cuenta. Como aquí también lo mismo. ¿Ya? Por 150 has pagado 37. Si has aumentado esto es directa. Más, obviamente, tienes que recordar. Aquí es 150 kilómetros, aquí es 210 kilómetros. ¿Verdad? Las cantidades tienen que tener relación. Muy bien. Aquí, como ven, esto ya es regla de 3 compuesta. ¿Ya? ¿Por qué es compuesta? Porque ya prácticamente me está dando varios datos, ¿ya? Entonces, esto ya no es simple, esto ya sería compuesta. Fíjense la cantidad de datos que vamos a sacar, ¿ya? Es recomendable que puedan anotar primero los datos y la pregunta en la parte superior, ¿ya? Esa es una recomendación personal, ¿ya? Para que pueda simplificarse el ejercicio, ¿ya? Bien, entonces anotaremos. Vamos a sobrar para la pregunta. Los datos primero. 6 hombres. 6 hombres. Un poquito más abajo. Ahí está. 6 hombres. Trabajando 8 horas diarias. 8 horas por día. Aquí vamos a colocar 6 hombres, ¿ya? Para que así se entienda. 6 hombres trabajando 8 horas diarias, estamos aquí, han hecho 120 metros. Han hecho 120 metros de una obra en 12 días. Ahí está, tal como está en el mismo orden, no he cambiado nada. ¿Ya? 6 hombres trabajando 8 horas diarias, han hecho 120 metros de una obra en 12 días, tal como está. ¿Ya? ¿Cuántos días? Fíjense la incógnita, sería eso. ¿Cuántos días me está preguntando? Entonces, esto es la incógnita. ¿Ya? La incógnita, entonces, tenemos que colocar en la parte de arriba. ¿Ya? En la parte de arriba. Entonces, aquí esto yo lo pongo, esto es la incógnita, porque me está preguntando cuántos días. ¿Cuántos días? Necesitarán 8 hombres. Otra vez busco la columna de los hombres. 8 hombres trabajando 10 horas diarias, 10 horas diarias para hacer 150 metros de la misma obra. Ahí está, tal como está.
¿verdad? Solamente que la incógnita le puse la fila de las incógnitas arriba. ¿Cuántos días, incógnita, necesitarán? Porque aquí son días, aquí son horas por día y aquí son hombres. Tengo que ordenar las columnas, ¿verdad? ¿Cuántos días? Fila de los días. Incógnita, necesitarán 8 hombres trabajando 10 horas diarias para hacer 150 metros de la misma hora. Ese es el primer paso. Hasta ahí tienen alguna... Una vez que hemos sacado ya los datos, el siguiente paso es el análisis, ¿ya? Entonces, para analizar, yo debo analizar columna por columna. Ya, a este le voy a colocar la columna A, ¿ya? A esta parte. A este le voy a colocar la columna B. A este le voy a colocar la columna C. Eso es independiente. Ustedes pueden colocar cualquier letra que ustedes quieran o no colocar nada. Simplemente decir, esto voy a comparar con esto. Esto voy a comparar con esto y esto así. Columna por columna se compara con la incógnita, como hemos hecho en simple. ¿Ya? Bien, entonces, la primera comparación que voy a hacer va a ser de la columna A con la incógnita. ¿Ya? Entonces, eso voy a hacer en la parte de los auxiliares, porque aquí simplemente es una multiplicación que me va a tener, ¿ya? O si no, igual, vamos a hacer. Bien, entonces, primero compararemos la columna A, ¿ya? Entonces, para la columna A, me quedaría el siguiente análisis. Columna A, eso voy a comparar. A ver, ¿qué me va a quedar? Si es inversa o es directa. Entonces, me pregunto yo, y digo, a más hombres que van a trabajar, ¿ya? Lo van a terminar la obra en más días o menos días. Más hombres, van a ser más hartos, van a trabajar más rápido. Lo van a terminar en menos días. Esto es lógico, obviamente. Imagínense una obra donde trabajen 10 hombres nada más. No sé en cuántos días lo terminarán. Pero si contratan 30 personas más, es decir, va a ser 40, los 40 obviamente van a avanzar más rápido y lo van a terminar en menos días. Ya, entonces, fíjense, aquí está. Esto aumenta y disminuye. Esto es más y esto es menos. Por tanto, esta columna es directa. Perdón, inversa, porque está aumentando y uno está disminuyendo. Bien, entonces esto es inversa. Entonces aquí vamos a colocar en azulito. Ya vamos a decir entonces que esto es inversa. Para eso me sirve el análisis, ¿ya? Es lo mismo que la simple, solamente que hay que analizar varias veces. Esta entonces es inversa. Muy bien, voy ahora a mi columna B. Columna B. Es como hacer varias veces la regla de 3 nada más, ¿verdad? Ahora me pregunto aquí. Ahora voy a comparar horas con días. ¿Ya? Si van a trabajar más horas por día, a más horas por día, van a terminar obviamente en menos días. ¿Ya? Por decir, si trabajan solamente 5 horas al día, no sé en cuánto tiempo lo terminarán. Pero que se pongan al caso y trabajen 15 horas por día. Obviamente 15 horas van a avanzar más rápido y lo van a terminar en menos días. Nuevamente aquí, esto aumenta y el otro disminuye. Cuando uno aumenta y el otro disminuye es inversa. Entonces aquí sería inversa. Aquí, por tanto, inversa. Ya, columna por columna. Fíjense, esta columna con la incógnita. Esta columna con la incógnita. ¿Ya? La última columna, que sería de metros. La columna C. A ver, ¿qué es lo que voy a comparar ahí? Metros, ¿ya? A más metros o a más superficie que van a tener, van a tardar más días o menos días. Tendría que ser obviamente más días. ¿Ya? Fíjense, si van a hacer así un pedacito, una pared de este tamaño, no van a terminar obviamente más. Pero si van a hacer una pared, no sé, de 150 metros, por decir, de más largo, obviamente van a tardar más en este, porque hay
Es más largo, ¿verdad? Más superficie. Entonces, más metros, más días van a tardar. Por lo tanto, fíjense, esto ya es contrario. Uno está aumentando y el otro también está aumentando. No es como los anteriores. Por tanto, cuando aumenta y el otro también aumenta, es directa. Entonces, esta columna había sido directa. ¿Ya? Muy bien, para eso me sirve el análisis. ¿Ya? Bien, cuando es inversa, hay que intercambiar los valores. Ya, uno sube, el otro baja. Este sube y el otro baja. Pero cuando es directa, se mantiene ahí. Van a ver a continuación por qué es conveniente mantener este acá. ¿Ya? Entonces, yo diré, ya, entonces para plantearlo entonces se copia tal como está. El 6 arriba, fíjense, estoy cambiando. El 6 arriba y el 8 abajo. ¿Por qué? Porque este era inverso. Cambia de posición. Este es inversa. El 8 arriba y el 10 abajo. Esto es directo. No. Es tal como está. No. 150 sobre 120. Igual a x sobre 2. Fíjense, obviamente las unidades ya no se colocan, al final se ponen nomás en unidades, obviamente tienen que respetar, ¿no? Hombre, hora, día, metro, ya tiene que estar convertido todo y al final se pone días nada más porque todo se va a simplificar, ¿verdad? Todo se va a simplificar. Por esto es conveniente dejar la incógnita arriba, ¿ya? Porque es fácil de despejar. Si es que la incógnita estaría hacia abajo, todo tendría que llevar hacia arriba, esto tendría que traer hacia abajo y después decir despejar. Pero aquí es fácil. ¿Qué tienen que hacer para despejar x? Solamente el 12 y llevarlo al otro lado. Por eso es conveniente que la incógnita esté arriba. ¿Ya? Entonces va a quedar aquí 6, 8, 10, 150, 120 y lo único que hago para despejar simplemente el 12 que está abajo sube arriba y me va a quedar x nada más. Bien, ahora ya es simplificación. Ya en la simplificación yo puedo simplificar uno de arriba, uno de abajo. ¿Ya? Octava 1, octava 1. Puedo sacar también décima 1, décima de este, 15 por 10 es 50, su décima entonces será 15. ¿Ya? Puedo sacarle también 12 y 2. 12 de este, 1. 12 de 120, 10. Porque 12 por 10 es 120. ¿Ya? Ahora, ¿cuál más me faltaría? Podría seguir sacando la mitades. ¿Ya? En este caso me va a quedar todavía este valor. ¿No? Entonces podría sacar la mitad de este, 5. La mitad de esto, 3. Una más. Quinta 1, quinta de esto me va a quedar 3. Fíjense, todo se me ha simplificado. 1, 1, 1, 1 nomás me quedó. Así va el 3, el 1, el 3, el 1. 3 por 3 me daría 9. Entonces, yo diré de ahí, por tanto, x es 9 días. Entonces, esta cantidad de personas, 6 hombres trabajando, 8 hombres trabajando 10 horas por día en 150 metros lo van a terminar en 9 días. Esa sería mi solución. Haremos. Muy bien, entonces vamos a ver ahora problemas de MCM y MCD. ¿Ya? Vamos a ver en estos ejercicios cómo se halla el MCM y cómo se halla también el MCD. ¿Ya? Pero por el momento, MCM es mínimo común múltiplo y MCD es máximo común divisor. La idea en estos ejercicios es cuándo uso MCM o cuándo uso MCD. En alguno de ellos yo tengo que darme cuenta por qué estoy usando uno de ellos. ¿Ya? Porque la descomposición es fácil de poder hacer. ¿Ya? Bien, dice el problema, en una bodega hay 3 toneles de vino. Ya tengo 3 tusiles de vino. Ya, con 250, 360 y 540. Se quiere envasar en gazafas iguales. Calcular las capacidades máximas de estas gazafas. Esa es la pregunta, ¿ya? Y el número de gazafas que se necesita, ¿ya?
Muy bien, entonces yo primero necesito averiguar la capacidad máxima que va a entrar en cada gazafa. Ya, esto es una división, ya esto es una división. Y además tiene que ser la capacidad máxima. De ahí me doy cuenta, máximo común divisor. Ya, debo hacer un procedimiento de dividir, es decir, tengo varios fusiles, yo debo dividir. Ese procedimiento es justamente que se aplica para el máximo común divisor. ¿Ya? En otras palabras, tengo un fusil de 250 ¿ya? litros, tengo otro fusil de 360 litros y también tengo otro fusil de 540 litros. ¿Ya? Eso yo debo dividir, ya debo dividir en envases más pequeños. Ahora, ¿cuánto es la capacidad máxima de cada envase? Eso me está preguntando. ¿Cuánto va a ser esto? Aquí obviamente no sabemos cuántos van a ser. Van a ser N o varios garrafas pequeñas. ¿Ya? La pregunta es cuánto va a ser la capacidad de cada uno de estos. ¿Cuántos litros va a entrar acá? ¿Cuántos litros va a entrar acá? Obviamente todas las garrafas pequeñas van a ser las mismas cantidades. ¿Ya? De eso se trata el ejercicio. Entonces, para poder hacer este proceso, yo debo darme cuenta primero qué es lo que tengo que hacer. Si yo voy a dividir en varios envases pequeños y además quiero que sea la máxima capacidad, entonces es un problema de MCD. Digo, este es un problema de MCD. Entonces primero debo hallar el máximo común divisor de estos tres valores. Así hallaría la capacidad de cada uno. Entonces para hallar el MCD necesariamente yo tengo que hacer la siguiente descomposición. Agarro el 250 y a descomponer. Miren, la mitad, 125, quinta, 25, quinta, 5, quinta, 1. Ya descompuesto. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 2, 250. Ahora el 360, igual de la misma manera voy a descomponer. La mitad, 180. La mitad es 90. La mitad es 45. Tercera es 15 y tercera será 5, 5, 1. ¿Ya? Eso sería mi descomposición. La multiplicación también me tiene que dar lo mismo por si acaso. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 2, 90. Por 2, 180. Por 2, 360. Siempre se tiene que verificar este procedimiento. ¿Ya? El último sería 540. Ya, 540 entonces me quedaría de esta manera. La mitad será 270, ¿verdad? 250 por 2 es 500 y nos queda todavía 20, 270. La mitad de esto me va a quedar 135, ¿ya? Porque de 200 es 100 y 35 más 35 es 70. Bien, ahora me va a quedar 5 más 3, 8 más 1, 9. Ya, entonces ahí yo podría sacar a ver cuánto es su tercera, porque tiene la suma de sus dígitos 9. Entonces va a quedarme 4 por 3, 12, a 13, 1, bajo el 5, a 5 por 3, 45. Ah, ya. Tercera había sido 45. Ya, 45 por 3, entonces es 135, ¿verdad? Tercera de esto me va a quedar todavía 15, quinta, 5, 5, 1. Ya estaría. La multiplicación también me tiene que dar obviamente el mismo procedimiento, ¿no? Si voy a multiplicar, ¿ya? A ver, verificaremos. En este caso me va a quedar 5 por 5, 25. Por 3, perdón, 5. Quinta a... Está mal, profe. Por eso siempre es bueno hacer la multiplicación, ¿no? Perdón, acá estaba mal. Esto sería tercera, 5, quinta, 1. Así sería, ¿ya? Entonces, verificaremos. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 3, 135. Por 2, 270. Y por 2, 540. Ahora sí, ya no se olviden, por favor, verificar siempre en caso de que se equivoque, ¿ya? Muy bien, una vez que hemos descompuesto, ahora me faltaría hallar el MCM nada más, ¿ya? Entonces, el MCM, bueno, cada uno yo podría anotar así. El 250 es igual a agrupar 2,
por 5 al cubo. Estoy agrupando estos tres, ¿ya? 2, y aquí yo veo que estos tres se van a juntar, que sería 5 al cubo nada más, ¿ya? Para poder seleccionar de ahí. Ahora el 360 también se puede escribir, ahí veo 2 al cubo por 3 al cuadrado y por 5. Fíjense dónde están los grupos, ¿ya? Los grupos estarían aquí. 2 al cubo, aquí tengo 3 al cuadrado y aquí tengo el 5 solito, ¿ya? Ahora el 540. El 540 estaría acá. 540, veo 2 al cuadrado, veo 3 al cubo y veo un 5. Fíjense, el 2 al cuadrado estaría acá. Aquí estaría el 3 al cubo y ahí estaría el 5 solito, ¿ya? Entonces de aquí yo tengo que seleccionar el MCN, el MCD, el máximo común divisor. ¿Cuánto es el MCD? El MCD dice que es los comunes con menor exponente. Comunes con menor exponente. Voy a buscar cuál es común. El 2 es común porque hay en los 3. Pero ¿cuál es el que tiene menor exponente? El 2 a la 1, porque este es cubo cuadrado 1. Ya, muy bien. Ahora del 3, me fijo, ¿el 3 es común? No, no es común. Fíjense, común es con menor exponente. El 3 no es común aquí, no hay 3 aquí. Entonces no se escoge. El 5, hay 5 al cubo, 5 y 5. Ya, ese sí es común. ¿Cuál tiene el menor exponente? El menor exponente. Este es cubo, este tiene 1, cualquiera de estos, elevado a la 1. 2 por 5 sería 10, ¿ya? Entonces quiere decir que mi MCD, ya que el MCD en este caso es 10. Aquí la pregunta era, ¿cuál es la capacidad máxima de estas gazafas? El MCD de estos tres justamente va a ser la capacidad máxima de estas gazafas, que en este caso va a ser 10 litros. Ya tengo mi primera respuesta. Esta va a ser entonces la capacidad máxima. Ya la capacidad máxima de cada gazafa, ¿no? De cada gazafa. Ya, ahí está, la capacidad máxima de cada gazafa. Entonces, quiere decir que esos 10 litros van a ser aquí, ¿no? 10 litros, 10 litros, también va a ser 10 litros y así sucesivamente, ¿no? Cada garrafita de 10 litros. Ahora la pregunta, el número de gazafas, yo lo que podría hacer simplemente sería sumar todo esto, como todos van a ser de 10 litros, dividirlo entre 10, ¿no? Sería más fácil de hacer. Entonces, ya para mí, inciso B, si quieren voy a sumar, ¿ya? Para averiguar el número total de garrafas. El número total de garrafas, entonces me va a quedar, a ver, sumaremos. 250 más 360 más 540. Será 0, 6 más 4, 10 más 5, 15. 5 más 3, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Sería, si no, 5 más 3, 8, 9, 10 más 1, 11. 1150 litros me daría, ¿no? 1150 litros. Dividido, como cada garrafa va a ser 10 litros, si yo lo divido entre 10 me va a dar el número total de garrafas, ¿verdad? Entre 10 litros, entonces se va a simplificar ahí, fíjense, litro con litro, el 0 con el 0 me va a dar entonces 115 garrafas. Yo necesito simplemente entonces 115 gazafas para envasar toda esta cantidad, ¿ya? Bien, eso es entonces MCD. Ya, de esa manera se aplica en los problemas el MCD. Ya, máximo común divisor. ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente darme cuenta por qué este es MCD, porque yo estoy haciendo una división de estas cantidades y además debe ser lo máximo, ya, en cada envase, ¿ya? Ahora, en contraste con problema de MCM, ¿cuándo será? Esa es la pregunta aquí, ¿no? Y el objetivo de estos ejercicios. ¿Cómo me doy cuenta que esto es MCM? Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Dice, Teresa tiene un reloj que da una señal cada 60 minutos. Otro reloj que da cada 150 minutos y un tercero que suena cada 360 minutos.
A las 9 a.m. coincidieron. ¿Cuántas horas como mínimo deben pasar para que coincidan nuevamente? Para coincidir nuevamente. Fíjense, este problema es totalmente diferente de esto. Nada que ver. Aquí yo no necesito dividir. Aquí estoy buscando un múltiplo. ¿Ya? Es decir, el primer reloj, vamos a colocar antes solución. ¿Ya? Vamos a colocar solución. Lo que estoy buscando es en algún punto que nuevamente vuelvan a coincidir. ¿Ya? El primer relojito. Ahí está el primer relojito. Suena dice cada 60. ¿Ya? De aquí va a pasar entonces aquí. Va a sonar otra vez. Ya aquí. Aquí nuevamente pasa un rato, va a sonar. Pero suena cada 60. Es decir, va a sonar a los 60 minutos. Otro será a los 120 minutos. El otro será más 60 a los 180 minutos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí está sonando, dice cada 60 suena cada 60. Pero el otro reloj suena cada 150. ¿Ya? Entonces el segundo reloj, que va a ser de color negro, va a sonar cada 150. ¿Ya? Entonces, primero sonará a los 150 minutos, después va a sonar 150 por 2, va a sonar a los 300 minutos, 350 más 150 va a sonar a los 450 minutos, ¿ya? Entonces, pero en algún momento tienen que coincidir los tres. Y el tercer reloj, ya suena cada 360. Ya, aquí está 360, va a sonar, el segundo va a ser 360 más 360 a 720 minutos. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente van a ir sonando cada uno de ellos. Pero en algún momento tienen que coincidir estos relojes, es decir, van a sonar juntos. Como aquí, al principio han sonado, dice, a las 9 a.m. han coincidido. Después de un cierto tiempo han sonado, han vuelto a coincidir aquí. Ya esta va a ser por decir a las 9 a.m. No me está preguntando a qué hora va a coincidir, pero en algún momento aquí nuevamente tienen que volver a coincidir. Ya, no me dice a qué hora, solamente me está preguntando dentro de cuánto tiempo, dentro de cuántas horas va a llegar a coincidir. Ya, fíjense, la lógica es totalmente diferente de estos. Aquí yo estaba dividiendo, quiero hallar las capacidades máximas. Aquí no, quiero buscar un múltiplo. En algún momento estos tres nuevamente se van a volver a coincidir. Como aquí al principio van a volver a coincidir. Entonces, ese es el análisis. Debo decir entonces, ya. Este es el problema, entonces es MCM. Es de mínimo común múltiplo. Voy a hallar el múltiplo más pequeño, pero en el cual vuelvan a coincidir. Después del primero, van a coincidir varias veces nuevamente, pero no me interesa. Tengo que hallar la primera vez cuando van a llegar a coincidir, ¿ya? Entonces, de ahí me doy cuenta que este problema es de MCD, ¿ya? O perdón, MCM. Entonces, para la solución, lo vamos a hacer acá, es bastante sencillo. Y simplemente consiste en hallar el MCM, ¿ya? Aquí hemos hallado el MCD de forma independiente de cada uno, ¿verdad? Pero hay una manera directa. Ojo, solamente es para el MCM nomás, ¿ya? Agarro el 60, el 150 y el 360. Entonces diré, ya voy a continuar acá la solución. Entonces diré, el primero será cada 60, fíjense, está en minutos, ¿ya? El otro será cada 150 y el otro es cada 360, ¿ya? Así ponemos. Y descomponemos en uno solo de todos, porque esa es la forma directa. Si quieren hacer de la forma larga, pueden hacer como es, descomponer cada uno y escoger el común y no común con mayor exponente, ¿verdad? Pero vamos a perder más tiempo. Es mejor hacer de la forma directa. El mínimo común múltiplo se hace así. Se agarra de los tres y se empieza a descomponer de todo. La mitad será de esto 180. La mitad de 150 es 75. La mitad de 60 es 30. ¿Ya? Otra vez, la mitad hasta terminar será de esto 90. La mitad 75 no tiene. La mitad de esto será 15.
La mitad de esto será 45. Este no tiene. Este tampoco tiene. Ya, ahora sí, tercera. Tercera de 45 es 15. Tercera de 75 es 25. Tercera de 15 es 5. Ya no hay todavía tercera. Tercera de 15 es 5. Tercera de 25 no tiene. Quinta tampoco hay. Ahora sí, quinta. Quinta 1, quinta de 25, 5, quinta 1. Me falta un hito más, ¿no? En este caso, el ultimito que será la quinta, pues me va a quedar aquí quinta, me va a quedar 1, me va a quedar 1 y 1, ¿ya? Siempre deben llegar a 1, 1, 1. Una vez que llegan a este valor de 1, 1, 1, quiere decir que ya han terminado, ¿ya? Pero si no llegan a 1, 1, 1, quiere decir que todavía no han terminado el ejercicio, ¿ya? Y luego simplemente hay que hallar la multiplicación, ¿ya? Entonces, voy a multiplicar acá. 5 por 5, 25. 25, o bueno, vamos a colocar a ver los más facilitos aquí, ¿ya? Aquí tengo 25, ¿ya? Aquí tengo 3 por 3, 9. Aquí tengo 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 tendría. Entonces, si voy a multiplicar, me va a quedar, a ver, 25 por 8. Creo que es más fácil de poder hacer. A ver, voy a ver eso. 25 por 8. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 2, 16. Más 4 sería 20, ¿no? ¿Está bien? 25, sí está bien. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 2, 16, 20. Hasta aquí de estos dos me daría, si yo multiplico, me va a dar 200. ¿Ya? 200. 200 por 9 en todo caso sería, ¿no? 200 por 9 sería 9 por 2, 18. Entonces, quiere decir que aquí van a coincidir nuevamente dentro de 9, 200 por 9 será dentro de 1800. 9 por 2, 18. 1800 minutos, ¿ya? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuántas horas? Entonces, es un factor de conversión que yo debo aplicar nada más. Diré, bueno, en 60 minutos hay simplemente una hora. Así yo averiguo la cantidad de horas. Minuto con minuto se me va. Ya, el 0 con el 0 se va. Me va a quedar simplemente 180 dividido entre 6. Eso va a ser simplemente a 30. ¿Ya? Entonces, dentro de 30 horas, ya van a coincidir nuevamente. Entonces, aquí diré, en 30 horas, estos relojes van a volver a sonar nuevamente. Esta sería mi solución. Como ven, ese es el objetivo en este ejercicio, poder darse cuenta cuando es MCM, MCD, y además poder también hacer la descomposición respectiva.